Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Bien, bien, qué chévere. Cómo me alegra poder verles y compartir con ustedes esta mañana y tener el privilegio de que abramos la palabra de Dios y escuchemos de lo que Él tiene que decirnos. Creo que es un privilegio muy grande el que tenemos. No sé si usted alguna vez se ha parado por un segundo y se ha sentado a considerar qué es lo que hacemos cuando abrimos la Biblia, cuando abrimos las Escrituras. Estamos diciendo que un Dios infinito, soberano y grande, creador de todas las cosas, ha deseado revelarse a nosotros, sus criaturas y pequeñitas personas, y que nos ha dado su palabra, nos ha dado su voluntad, nos ha dado su deseo, nos ha dado la manera en la cual quiere animarnos, ayudarnos, guiarnos, corregirnos. Así que cada vez que nos sentamos y abrimos la palabra de Dios, estamos teniendo acceso a un privilegio muy grande. Y es creo lo que tenemos nosotros esta mañana. Quiero invitarlos a que hagan un ejercicio conmigo. Vamos a buscar el pasaje donde vamos a estar hoy y a leerlo juntos. Estamos esta mañana en el libro de Santiago, en el capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Si pudiera acompañarme en la lectura de este pasaje, voy a leerlo de la nueva versión, nueva versión internacional. ¿Sí? Aquí. Dice de esta manera, desde el capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano, Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia, mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen el corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él os exaltará. Este es un pasaje precioso y Santiago empieza con una pregunta que quizás en algún momento todos nos habremos hecho en momentos difíciles de nuestra vida, y es: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre nosotros? No sé si a usted le ha pasado, pero ¿alguna vez ha estado en un conflicto, en una dificultad con otras personas? ¿Sí? De pronto, hasta esta mañana, alguno de nosotros ya tuvo un conflicto tratando de llegar a tiempo a la iglesia y apurándose, y de alguna u otra manera hablamos mal, contestamos mal y nos metemos en dificultades. A veces conflictos en lugares donde ni siquiera deberían de existir, como nuestra congregación, donde tenemos dificultades con otras personas, conflictos con ellos, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro colegio. La realidad es que si lo miramos bien, casi que hay conflictos en las diferentes áreas en las cuales nosotros nos movemos. Así que la pregunta es muy válida. ¿De dónde vienen esos conflictos? Verán, el deseo de Dios es completamente contrario, ¿cierto? Vemos la realidad de nuestras vidas, pero luego vemos el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que nos amemos unos a otros, ¿cierto? Que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, que tengamos una actitud de siervos, que podamos demostrar el amor de Dios y que la gente vea y reconozca que nosotros somos enviados por Dios por medio del amor que nos tenemos los unos a los otros. Así que si ese es el deseo de Dios,
Qué importante es resolver la pregunta que nos dice Santiago. Qué importante es poder nosotros entender lo que Dios está diciendo en este pasaje. Cuando nos dice, bueno, ¿y de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Quisiera que viéramos hoy 3 cosas de este pasaje: la fuente de los conflictos, las consecuencias de los conflictos y la solución a los conflictos que tenemos. 3 cosas muy sencillas: la fuente, las consecuencias y la solución. Lo primero que quiero que veamos es la fuente, y la fuente es algo completamente inesperado. Si usted le preguntan y está peleando con alguien, bueno, ¿cuál es el problema? ¿De dónde viene este conflicto? ¿Hacia dónde apunta el dedo el 90% de las veces? Hacia afuera, ¿sí o no? Nosotros casi siempre decimos, ¿cuál es el problema? Y esto me sucede mucho con mis hijos. Tengo una niña de 7 años, un niño de 5 años, y están en una edad donde como hermanos hay conflicto por todo en la casa, ¿sí? Yo quiero sentarme en la mitad del cuarto y de repente Daniel también quiere sentarse en la mitad del cuarto. Yo quiero sentarme al lado de papá, también el otro quiere sentarse al lado de papá. Y si le preguntas cuál es el problema, siempre dicen, Daniel hizo esto, Gabriela hizo aquello. Pregúntele a una pareja que está teniendo dificultades. ¿Y cuál es el problema? Es que él, es que ella, ¿cierto? Nos preguntamos a veces incluso en nuestras relaciones personales, en los ministerios, en la iglesia. ¿Y cuál es la dificultad? Es que tal persona es así. Es que esto está ocurriendo. O a veces ni siquiera culpamos a las personas, culpamos a las circunstancias. ¿Por qué estás tan peleón? No, el problema es que no tengo trabajo. El problema es que estoy pasando por un tiempo difícil. El problema es que no dormí bien. Bueno, a veces todas estas cosas pueden afectarnos. Y si hay una realidad, cuando hay un problema, hay 2 personas involucradas. Pero es muy interesante que cuando Santiago hace esta pregunta y nos dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos entre vosotros? Él no apunta hacia afuera, sino que apunta hacia adentro. Miren la respuesta que él dice. No vienen de las pasiones, o no es precisamente de las pasiones, Santiago capítulo 4 versículo 1, que luchan dentro de ustedes mismos. La Biblia de las Américas lo pone de esta manera: no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Qué interesante. Santiago está diciendo que la fuente de nuestros conflictos no es externa, sino que es interna. Que el problema no se encuentra afuera en las otras personas y en las circunstancias. El problema se encuentra en nuestro corazón. Y esto es radicalmente diferente a cómo vivimos regularmente y a cómo se nos enseña regularmente a solucionar el conflicto. ¿Cuál es la mejor manera de solucionar el conflicto? Empezamos muchas veces por arreglar a la otra persona. Se parece un poco a lo que Jesús enseñaba cuando decía que cuando vemos que el hermano tiene una astilla en nuestro ojo, no seamos hipócritas y primero saquemos el tronco que hay en el nuestro antes de ir a sacar la astilla en el ojo de la otra persona. ¿Cuál es la manera natural y normal en la que nosotros solucionamos el problema? Queremos arreglar siempre a la otra persona y queremos pensar en qué tiene que cambiar esa otra persona para que el problema se acabe. Pero Santiago está diciendo, consideren esto: las pasiones, las guerras, los conflictos vienen de esas pasiones, vienen de esos deseos que nosotros tenemos en nuestro corazón. ¿Cómo así? ¿Qué pueden ser? Puede ser un profundo deseo a ser respetado. Es un deseo, es un anhelo en mi corazón. Quiero ser respetado, merezco respeto. Y en el momento en que una persona no me da respeto, ya sea mi esposa, mis hijos, un compañero de trabajo, una persona de la iglesia, ese deseo se enciende. Y en mí está el deseo de quiero conseguirlo. Mi deseo es ser respetado. Y entonces entra la dinámica que Santiago va a describir en los siguientes versículos. Fíjense qué ocurre cuando una persona tiene un deseo que no se cumple, algo que no adquiere y que desea. Dice, codiciáis, versículo 2, y no tenéis. ¿Se fija? Tiene algo, tiene un deseo, lo codicia, lo anhela, pero no lo tiene. ¿Y qué prosigue a ser nuestro corazón? ¿Qué prosigue a ser el alma de la persona? Dice, por eso cometéis
homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. No tienen porque no piden, dice Nueva Versión Internacional. Suena un poco brusco, ¿cierto? Cuando dice no tienen y por eso matan y sienten envidia. Y uno diría, no, pero ahí no entro yo, espérese un minuto. Yo no he matado a nadie. Sí, pues sí, yo sé que a veces nos peleamos muy fuerte con mi esposa, pero mírela, aquí está enterita, acá sigue, no nos hemos matado todavía a golpes. Pero ¿recuerdan lo que dijo Jesús acerca de cómo tratamos a las demás personas? Que dijo, si dices necio a tu hermano, es como si lo hubiéramos matado. ¿Cierto? Muchas veces tenemos muy claro el de los ojos y decimos, si un hombre desea a una mujer en su mente, es como si hubiera cometido adulterio con ella, pero también en nuestras palabras es la misma medida. Es decir, tengo un deseo y es tan fuerte, es tan grande, que no me importa lo que tenga que hacer para conseguirlo. Y si tengo que pararme y hacer una raya y tengo que gritar más duro, lo hago. Si tengo que sacar a la luz errores de otra persona, lo hago. Si tengo que de pronto decir palabras fuertes, las digo, porque sea como sea, esta batalla la tengo que ganar. Y la tengo que ganar porque hay algo que deseo y que no quiero soltar. Y no lo quiero soltar porque es mío, es mi deseo, es lo que yo anhelo de todo corazón. Y el resultado, precisamente, es ese, es matar, arder de envidia, reñir, hacer guerra, pelear y tener malas intenciones. Yo lo pongo un poco de esta manera. A veces para ayudarme a verlo como lo que realmente es. En lugar de pasiones, lo describo como ídolos en mi corazón. Cosas que deseo por encima de Dios. Suena un poco fuerte, pero déjeme explicarlo porque lo explico de esa manera. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que yo deseo, exalto o adoro por encima del Dios que nosotros conocemos, todopoderoso, y su Hijo, Cristo Jesús. Cualquier cosa, cualquier persona, cualquier evento, cualquier circunstancia, lo que sea por encima de Él, se convierte en un ídolo. Muy bien. Ok, cuando yo me comporto de esta manera, cuando yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, cuando yo peco, y pecar me refiero no solamente a los eventos más fuertes, sino inclusive al enojarnos, al tratar mal a otros y al ser envidiosos, al tener celos. Cuando yo peco de esa manera y lo hago por conseguir algo que deseo, ¿quién creen que es más grande en ese momento? ¿El deseo que yo tengo o el Dios al que sirvo? Es el deseo el que se está levantando, es el deseo el que está por encima. Y al estar por encima, ese deseo se convierte en un ídolo. Y eso es interesante. Quiere decir que Santiago está diciendo que la raíz de nuestros conflictos, que la raíz de las peleas que tenemos, no se encuentra afuera, se encuentra en los ídolos que nosotros tenemos en nuestro corazón. Usted puede arreglar el problema, estoy seguro que puede arreglarlo. Usted puede pedir perdón, usted puede disculparse, mandar flores, hacer una excusa pública, etcétera, etcétera, etcétera. Pero adivine qué. Si usted no lidia primero con ese ídolo de su corazón, en muy pocos momentos, días, ese ídolo va a volver y nuevamente usted va a entrar en conflicto. Y otra vez empieza esa lucha y ese ciclo. ¿No nos cansamos de eso? Uy, es agotador, es agotador. A veces uno termina esas discusiones y la frase que siempre viene a su cabeza es, ¿y por qué siempre tiene que ser así? Agota, pero sigue y continúa ese ciclo porque limpiamos por encima, porque arreglamos por afuera, pero no arreglamos realmente por adentro. ¿Sí? Es como un edificio que sufre un daño estructural y de pronto se agrietó ese edificio y uno dice, uy, se agrietó, fácil, empañetemos, pintura nueva y no pasó nada. Pero no pasó nada. Es que en cualquier momento, alguna circunstancia, algún movimiento, algo va a pasar que mueva ese edificio, lo sacuda y esas grietas van a hacer que cada vez sean más grandes o inclusive en algún momento se derrumbe y se
caiga. Y es un gran peligro, es un gran peligro para el pueblo de Dios el no lidiar con los ídolos de nuestro corazón. Tenemos un gran ejemplo en el pueblo de Israel, ¿cierto? El pueblo de Israel muchas veces dice, y sacaban los ídolos menos los lugares altos, todos menos los que estaban a este lado. Y por un tiempo servían al Señor, pero eventualmente, ¿qué volvía a pasar? Otra vez se levantaban y volvían a servir a los ídolos. La única manera radical, real y sincera de que el pueblo se volviera completamente a Dios fueron aquellos reyes que fueron atrevidos y erradicaron absolutamente todos los ídolos que habían y se volvieron sincera y verdaderamente al Señor su Dios. Y es lo que Santiago está diciendo y está proponiendo en este pasaje. Yo quisiera que usted esta mañana se preguntara, ¿y qué ídolos puedo tener yo? ¿Qué cosas, qué pasiones, qué deseos pueden haber en mi corazón? Yo le digo algo, no es una pregunta fácil de responder. Yo creo que necesitamos la ayuda de Dios para hacerlo. Quizás por eso es que David clamaba y le decía a Dios, Señor, escudriñame, examina mi corazón y mira si hay en él maldad alguna. Porque muchas veces nosotros somos las personas más o menos aptas para ver nuestros propios errores. Somos muy aptas para ver los errores de los demás. Y yo le aseguro que en lo que yo he predicado, usted ya se imaginó, ay, sí, tal persona tiene este ídolo, ay, sí, tal persona tiene ese problema. Pero de pronto no ha pensado, uy, yo tengo este lío en mi corazón. Y sucede así. Necesitamos parar, necesitamos reflexionar y preguntarle a Dios, Señor, examina mi corazón. ¿Cuáles son mis ídolos? ¿Cuáles son esas pasiones que están por encima tuyo? Yo quisiera atreverme a contarle uno mío. Un ídolo muy grande en mi vida es el control. Y yo no pensé que fuera un ídolo, nunca me lo imaginé. Pero Dios me puso en una situación preciosa de santificación que se llama el matrimonio. El matrimonio es un regalo de Dios para santificarnos. Sí, nos hace felices, pero más que hacernos felices, nos santifica. Porque cuando usted se casa y empieza a vivir con una persona y compartir con ella, comienza a darse cuenta de muchas cosas de su propia vida que jamás se había dado cuenta. Comienza a darse cuenta de, bueno, empieza uno a pelear y uno dice, pero ¿el problema es la persona que está conmigo o el problema soy yo? Y dice, uy, no, descubro cosas de mí que todo el mundo pensaba que era un santo, pero ahora que tengo una persona viviendo conmigo me dice, no eres tan santo como yo pensaba. Tienes algunos problemas en tu vida. Y uno de ellos para mí es el control. Me di cuenta estando casado, porque quería controlar absolutamente todo en mi hogar. Qué mamera, pero así era. Sí, yo quería controlar a qué hora nos levantábamos, en qué momento desayunábamos, en qué momento hacíamos el oficio, a qué hora llegábamos a la iglesia, cuándo íbamos a ir, a dónde íbamos a ir. Controlaba todas las cosas y lo hacía de una manera sutil, con una sonrisa en la cara, ¿sí? Con amor y con cariño, pero era control. Y cada vez que mi esposa me quitaba el control, surgía un conflicto, ¿sí? Hasta el control remoto, que estoy seguro que se les ha pasado a muchos. Eran momentos, por ejemplo, donde yo planeaba el día, ¿qué vamos a hacer mañana? Y decía, listo, nos vamos a levantar a tal hora, desayunamos a esta hora, salimos para allá y hacemos tal y tal cosa, y en mi mente estaba ese plan perfectamente puesto. O sea, mi día estaba, o sea, iba a ser glorioso el día de mañana. Pero ocurría un problema, y es que mi hermosa esposa, por alguna razón, muy buenas razones, aunque yo no las veía en ese momento, no cumplía con el plan. Se levantó un poquito más tarde, hacía otras cosas, no hacía el desayuno como yo pensaba. Y suena horrible, yo me estoy describiendo horriblemente, pero es que así era. Nuevamente, con una sonrisa, de pronto no así como dictatorialmente, pero en ese momento me molestaba. Y cuando me molestaba, quería volver a retomar el control. Y la manera de retomar el control era a través del conflicto, ofuscándome, poniéndome bravo. No sé cuál sea su arma de predicción, pero todos tenemos la nuestra. Para algunos es la furia, ¿sí? Algunos arreglan los problemas y tienen su conflicto y son como un volcán. ¡Pah! Estallan y eso todo el mundo. Y cuando estallan, todo el mundo dice como no. Está bien, toma el control nuevamente.
Para otros puede ser algo un poco más sutil, ¿sí? Para mí no es el estallar, para mí mi arma de predilección era el estar callado. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Pero no estás bien? No. ¿Pero qué pasó? Nada. Y todo ese momento hasta que por fin, después de varias horas de mi esposa intentando saber, ¡pah! Estalla uno y lo que pasa es que tú y hay conflicto. Fue muy hermoso el momento en el que Dios me hizo ver, espérate un momento, Cristian, el problema no es tu esposa, el problema eres tú. El problema es que tú deseas el control y tú eres tu propio ídolo y tú quieres exaltarte por encima de mí. Si tú me amas primero a mí, entenderás que yo tengo el control y que de mi soberanía nada se escapa. Que si cuento cada uno de los cabellos de tu cabeza, ¿crees que no tengo el control sobre 5, 15, 20 minutos de demora en tu día? Que si conozco todas las horas de tus días y he escrito todas las obras en el libro de la vida, ¿será que no tengo el control y no tengo soberanía sobre cada evento que hay en ti? Y fue un tiempo interesante, porque en el momento en que pude confesar eso delante de Dios y confesárselo a mi esposa y pedirle perdón a ella por lo que había visto en mi corazón, nuestra dinámica de pareja cambió. Nunca estuvimos terriblemente mal, ¿sí? Nunca estuvimos a punto de divorciarnos, nunca estuvimos de esa manera, pero siempre había conflicto, siempre había dificultad, ¿sí? No pasaba una semana en que no estuviéramos de pronto bravos o peleando o de alguna manera ante un conflicto de esa manera. Y eso cansa y nos distrae, ¿no les pasa? Nos distrae las cosas que son verdaderamente importantes. Nos distrae nuestra adoración a Dios, nos distrae nuestro servicio a Él, nos distrae de amar a nuestros hijos, de amar a las personas a nuestro alrededor, porque estamos ocupados en conflicto, procurando alcanzar nuestros ídolos y se nos olvida el poder servir a Dios en los diferentes aspectos que tenemos en nuestra vida. Estamos tan ocupados en el conflicto en nuestro trabajo con el jefe, la compañera, el compañero, que perdemos la oportunidad de brillar y ser testimonio para Cristo en el lugar donde Dios nos ha puesto. Estamos tan ocupados en un conflicto con alguien adentro de la iglesia o dentro de un ministerio que se nos olvida y nos ocupamos de hacer bendición y poder servir a otros y poder ayudar a otros y recibir bendición de mis hermanos en Cristo Jesús. El conflicto cansa, agota y distrae. Fíjense un poco más en lo que sigue siendo Santiago. El versículo 3 dice: pedís y no recibís. Bueno, primero dice: no tenéis porque no pedís, ¿cierto? Cuando reciben o cuando piden no reciben, primero porque no piden. Interesante. ¿Qué demuestra eso? Cuando usted no pide algo es porque usted cree que ya lo tiene. Si lo tiene, ¿qué necesidad tiene de pedirlo, sí o no? Si no necesito plata, ¿para qué me pongo a pedir plata prestada? Y es muy interesante lo que esta pequeña frase habla del corazón que está en conflicto. Es un corazón orgulloso, es un corazón que cree que no necesita ayuda y es un corazón que como sea va a conseguirlo por sí mismo. Y ahí hay una gran dificultad. Por eso combatimos, luchamos, matamos, porque yo soy el que va a arreglar ese problema y yo lo tengo que solucionar como sea. Santiago dice: no, no tienen porque no piden. ¿A quién tienen que pedirle? A Dios, ¿cierto? ¿Y qué se requiere para poder pedirle uno a Dios? Humildad. Se requiere reconocer: yo no lo tengo, yo no puedo, tú sí. Eso es humildad. Por eso la oración es humilde. La oración es un ejercicio de humildad, donde yo coloco a Dios en el lugar en que Él está y me veo a mí mismo en el verdadero lugar en el cual yo estoy. Orar significa reconocer: Señor, esto se sale de mis fuerzas, de mis habilidades, de mis talentos y podría solucionarlo. Yo sé que yo puedo llegar, digo esto, impongo mi voluntad, lo hablo de esta manera o manipulo la situación así y de pronto, hasta de pronto, lo arreglo en pos de lo que yo deseo y consigo mi propósito. Pero eso no va a traer bendición. Eso no va a traer gloria a Dios. De pronto más bien gloria a mí mismo. Pero cuando me humillo, reconozco y digo: Señor,
yo no lo tengo, yo no puedo, o quizás no puedo hacerlo de la manera en que tú deseas que lo haga. Y entonces oro. ¿Quiere decir que dejo de actuar? No, pero lo hago orando, lo hago dependiendo. ¿Ustedes se han dado cuenta de lo difícil que es vivir la vida en el evangelio en nuestras propias fuerzas? Mateo 5-7, o sea, no lea nada más. Dar la otra mejilla cuando una persona golpea nuestra mejilla. Que nos exijan caminar una milla y decir, listo, fresco, yo voy 2. Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. Yo no sé ustedes, pero para mí, en mi carne, en mi naturaleza, Cristian Ramírez, mi deseo siempre es todo lo contrario. Pero Jesús nos manda una manera más excelente de vivir. Pero no solamente nos manda una manera más excelente de vivir, sino que Él desea capacitarnos, fortalecernos, y por eso ha dejado su Santo Espíritu para que en el poder del Espíritu Santo nosotros podamos vivir el evangelio y representar a Cristo en este mundo. Pero no lo podemos hacer solos, y por eso necesitamos ser humildes, pedir. Aquí el problema, el siguiente problema en el versículo 3 es: y cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones, sus propios deseos. ¿Sí? Una vez más, ¿dónde está el enfoque de una persona que se encuentra en conflicto? Está en sí misma. No está en Dios, sino que está en ella. Es por eso que es tan duro el versículo 4. Es por eso que es tan duro la manera en que Santiago se dirige en este momento a las personas. Suena duro, ¿no les parece? Les dice: oh gente adúltera, o almas adúlteras, o adúlteros. Qué palabra tan fuerte. ¿Y por qué esa palabra? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué tiene que ver esa palabra con lo que viene diciendo Santiago? ¿Sí? Viene hablando de conflictos, viene hablando de esto. ¿Y por qué termina llamándolos adúlteros? ¿En qué otro momento de la palabra de Dios es llamada la gente adúltera? Dios llama a su pueblo adúltero también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dicen que lo han dejado a Él y se ha ido en pos de los ídolos, ¿cierto? Y en ese momento Dios les llama adúlteros. Esa palabra adúltero apunta inmediatamente a un cambio de centro, de emoción, de deseo, de adoración. Por eso estoy hablando de ídolos, por eso estoy hablando de examinar nuestro corazón, porque el resumen de Santiago es: cuando vivimos de esta manera, hermanos, somos adúlteros. Qué interesante, mire cómo se ata todo eso en el contexto. A veces conocemos esos versículos separados, pero miren cómo integran todo el contexto. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Es decir, esos deseos, esas pasiones, esos ídolos que tenemos, cuando ponemos el mundo por encima de Dios, entonces nos volvemos enemigos de Dios. Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bien, hasta aquí en ese punto uno dice: uy, ya nos dio latigazo, ya dio palo. Pero el evangelio no son solamente malas noticias, sino que son buenas noticias debido a las malas noticias. El evangelio no son solo buenas noticias. El evangelio tiene malas noticias, o si no, ¿de qué servirían las buenas? ¿Sí? Las malas noticias es que estamos separados de Dios, condenados sin Él, y que en nuestra capacidad humana jamás podríamos llegar a Dios. Y esas son malas, pésimas, terribles noticias. Pero el evangelio te son buenas noticias, que Dios en su amor infinito y en su gracia envió a su Hijo Cristo Jesús para que Él pagara el precio de nuestro pecado, y ahora por fe pudiéramos confiar en Él para ser adoptados, hechos hijos de Dios, perdonados, redimidos, y se nos diera propósito y realidad de nuestra vida para glorificar a Dios en esta tierra y alabarle por toda la eternidad. Esos son buenas noticias. Las malas noticias de ese pasaje es que somos adúlteros, es que tenemos ídolos en nuestro corazón, es que muchas veces elevamos nuestros propios deseos por encima de Dios y por encima de las personas que amamos. Pero hay buenas noticias en este pasaje, y por eso la primera palabrita del versículo 6 es una de esas palabras que me gustan de la Biblia. Pero no siempre a uno le gustan los peros, ¿no? Los peros en los conflictos son malísimos. ¿No les ha pasado? Una muy mala disculpa es una disculpa que siempre va acompañada de un pero.
No, sí, sí, yo hice eso. Pero es que tú, ta. En ese momento con el pero borramos todo lo que dijimos anteriormente. ¿Usted quiere dar una buena disculpa? Aquí hay un ejercicio bueno de pareja o de resolución de conflictos. Entrénese en eliminar los peros de su disculpa. No justifique su error, no justifique lo que hizo, no diga por qué no, quítelo, elimínalo. Uy, usted no se va a imaginar lo difícil que eso es. Cuando en el ejercicio de hacer eso con mi esposa, uy, me tengo que morder la lengua muchas veces para no decir pero, porque en este momento cuando me disculpo soy yo soy el problema, es mi pecado, es lo que yo hice. Y ahí no hay peros. Aquí en cambio hay un pero positivo, un muy buen pero, porque lo que viene diciendo es, somos enemigos de Dios y que Dios nos anhela celosamente, que Él anhela su espíritu, que estamos siendo adúlteros, pero, me encanta esta preciosa frase, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia, Nueva Versión Internacional, o Él da mayor gracia, Biblia de las Américas. Es como ese pasaje en Romanos donde después de escribir toda la consecuencia del pecado y que todo el mundo está en pecado, dice Romanos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es verdad, la realidad de este mundo es terrible, la realidad de nuestra alma es difícil, los conflictos en los que vivimos son horribles, pero Él da mayor gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa qué tan grande, qué tan difícil, qué tan incómodo, qué tan fuertes sean los conflictos que experimentamos en nuestra vida, la gracia de Dios es más grande, es más grande. Imagínese el peor conflicto que usted pueda tener en su vida. Imagínese la pareja que está a punto de divorciarse. Imagínese el momento en el que se está rompiendo por completo una relación. Esos puntos donde dice, aquí no hay vuelta atrás. Ya nadie puede arreglar esto. Aquí apague y vámonos. Y en ese momento Dios dice, mi gracia es más grande. Yo doy mayor gracia. Yo puedo dar la ayuda que ustedes necesiten. Y ahí es donde hay esperanza. Hay gran esperanza en poder entender que podemos recibir ayuda de Dios. El evangelio es la ayuda de Dios al hombre. Y a veces nosotros como cristianos tomamos el evangelio como el punto de entrada a la vida cristiana y nos olvidamos de él. Y creemos que el evangelio de ahí en adelante es solamente para las personas que no han creído en el evangelio. Pero le digo algo, el evangelio es de la vida diaria. El evangelio es de cada día. Tenemos que vivir el evangelio todos los días de nuestra vida. Cada día en nuestra vida tenemos que reconocer quiénes somos sin Dios, la ayuda que necesitamos de Cristo y aceptar la vida nueva que tenemos en Él. No podemos vivir nuestra vida sin Él. Y por eso Él dice acá, reciban mi ayuda, yo doy mayor gracia. Pero da una advertencia muy importante, que dice, por eso dice, Dios resiste, ¿cierto? Va en contra a los soberbios, pero da gracia a los humildes, ¿sí? Véalo de esta manera. Mi hijo Daniel tiene 5 años, ¿listo? Y él puede hacer 2 cosas. Vamos caminando y ve un juguete que quiere allí en el centro comercial. Una de las cosas que puede hacer es cogerme de la mano lo más duro que pueda y jalar y tratar de arrastrarme hasta donde está el juguete, ¿sí? Pero hay una pequeña diferencia. Él tiene 7, yo tengo 35. Él pesa 20, yo peso bastante. Y por más fuerza que mi hijo haga, si yo decido no vamos a ir allá, vamos para este lado, ¿usted cree que lo va a conseguir? No. No va a encontrar gracia mía, sino que va a encontrar resistencia. Y es más, si no solamente me jala, sino que empieza a hacer pataleta, empieza a llorar, empieza a gritar, ¿qué va a encontrar de mí? Una resistencia aún más fuerte. Y mi amor hacia él va a actuar en ese momento para corregirle, seguramente levantarle y poder corregir
su comportamiento en ese momento. Y de pronto va a escuchar de mí varias palabras, vamos a orar juntos, vamos a hablar, si es necesaria una corrección, vamos a hacer una corrección, pero ese juguete se perdió hace rato, no lo va a conseguir, porque encontró en mí resistencia. Ah, pero qué diferente, si actúa con gracia y con humildad, y reconoce su posición como dijo, oye papi, ven, ¿por qué no vamos y me dejas ver este juguete? Quiero verlo, mira tan bonito que es. ¿A quién le piden algo así como papá? Y uno dice no, a menos de que estén en uno de esos días en que tiene, todos dicen, se comporta como un ogro y dicen no, y vámonos. Pero no es más fácil que uno tiene esa gracia y dice, sí hijo, vamos. ¿Sabe qué? Yo hasta lo alzo y vamos juntos y vemos el juguete y lo llevo a ese lado. Yo quiero que usted se imagine, esto es precisamente lo que está hablando Santiago, una realidad, una verdad espiritual, que Dios resiste al soberbio. Y ojo, porque este es Dios, ¿sí? No es un latinoamericano de más de 80 kilos, es Dios, ¿sí? Grande, fuerte, en todo su poder, en toda su gloria y su grandeza, diciendo me voy a oponer, me voy a resistir al deseo que tienes en tu corazón, porque estás actuando en soberbia. Y al contrario, dice, pero da gracia al humilde. Versículo 7, y ahora vamos a entrar a la solución, ¿cierto? Ya vimos la fuente del conflicto es nuestros ídolos y los deseos de nuestro corazón. Vimos los resultados del conflicto, que es alejarnos del propósito de Dios y destruir las relaciones alrededor nuestro. Pero miren la solución entonces al conflicto. La solución del conflicto no se encuentra en resolver lo que está afuera, se encuentra en lo de adentro. ¿Y cómo se resuelve lo de adentro? Versículo 7. Por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Dónde empieza? No es lo único, pero ¿dónde empieza la resolución de los conflictos? No es lo único, empezamos por aquí. Una vez esto se arregla, hay que hablar con la gente, hay que pedir disculpas, hay que enmendar. Pero primero, ¿dónde empezamos? Por acá, por arreglarnos primero con la primera persona a la que hemos ofendido, que es Dios. Someteos a Dios. ¿Qué es someterme a Dios? Es aceptar la voluntad de Dios, es aceptar lo que Dios dice. Es decir, Dios, tienes razón, no puedo seguir de esta manera, quiero hacer tu voluntad, quiero hacerlo a tu manera. Quiero hacerlo como tú lo quieres de hacer, como tú lo dices en tu palabra, y me someto. Aunque de pronto no quiera, no me agrade, no me gusta, me someto, Dios. Someterse no quiere decir que estamos de acuerdo y lo hacemos porque nos gusta. Todo el mundo puede hacer eso. ¿Sí? Someterse quiere decir, a pesar de que de pronto no esté de acuerdo, lo hago. Y a veces tenemos que hacer eso con Dios, entendiendo que nuestra alma muchas veces no entiende ni está de acuerdo con lo que Dios desea para nosotros. Pero entendemos quién es Dios y que Él sí nos conoce, que Él sabe qué es lo mejor, y entonces me someto a ello. Quizás por eso ser papá es uno de los cursos de teología más hermosos que yo haya tenido en mi vida. Y cuando veo a mis hijos y les digo algo y tengo 1000 razones en mi cabeza para decirles que no, y dice, pero no entiendo, no me parece, pero ¿por qué? Y en ese momento necesito que ellos obedezcan por su bien, por lo que está ocurriendo en ese momento. Hay otros momentos donde nos sentamos, charlamos, hablamos, explicamos, pero hay situaciones donde dicen no. Va pasando la calle y yo le grito a mi hijo, ¡para! Él puede querer conseguir su bola, él puede ver que todo está bien, pero necesito que él se someta y diga, ok, paro, mi papá sabe qué está pasando. Así nosotros debemos someternos a Dios. Resistir al diablo hace parte, es una guerra espiritual que tenemos, es esa primera parte del conflicto, el mundo, los deseos, las pasiones que tenemos en nuestro corazón. Cuando hacemos eso, Él huye. Pero me parece tan hermoso y quisiera simplemente pasar un momento aquí en este versículo 8. Las promesas de Dios que más me ha alentado en mi vida cristiana. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Me llena de tanta esperanza este versículo. Me anima muchísimo, porque es una promesa de parte de Dios en decir que si yo le busco y le busco de todo corazón, Él se va a dejar hallar. Se encuentra a lo largo de todo el Antiguo Testamento, lo repiten varios profetas, aparece por primera vez en Deuteronomio 29. Dios le dice a su pueblo, me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo corazón. Y lo mismo dice Dios para nosotros.
Uno de los problemas del conflicto en nuestras vidas es que nos alejamos de Dios. Y hay momentos en donde nos sentimos tan lejos de Él que como que procuramos acercarnos, lloramos una vez y esa oración subió, se estrelló contra el techo y nos pegó en la cabeza y nos sentimos, fue más mal de haber orado que bien de haber orado. Donde tratamos, intentamos, pues decimos, pero me siento distante, pero como que no es igual, como que ¿qué está pasando acá? Pero Dios promete y dice esto, dice, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. No se rindan, no se den por vencido, búsquenme, pero búsquenme de todo corazón y me podrán hallar. Y esta es la esperanza que tenemos, que Dios se encargará de acercarse a nosotros. Y en ese momento sana nuestras heridas, cambia nuestra adoración, cambia nuestro enfoque y cambia nuestra respuesta hacia las personas a nuestro alrededor. ¿Tenemos que enmendar las cosas que ya hemos hecho, dicho? Sí, está claro. Pero empieza el punto de cambio en nuestras vidas y de poder vivir el evangelio que nos ha liberado de todo lo que hay en este mundo. Es necesario pasar por ese momento de reconocer que estamos mal y de verdaderamente arrepentirnos de lo que hemos hecho mal. Por eso dice el siguiente pasaje, ustedes han escuchado y seguramente muchas religiones, regocijados o alégrense o vamos juntos, pero aquí la Biblia dice algo completamente diferente, dice afligidos, lamentad y llorad. ¿Se imagina una dirección que empieza así? Hermanos, hoy vamos a afligirnos, vamos a lamentarnos, vamos a llorar hoy, que su risa se convierta en llanto y que su gozo se convierta en tristeza. Pero ¿sabe qué hace parte de la Biblia? Y hace parte de la Biblia porque hace parte de nuestra vida. Hay momentos de estar gozosos, hay momentos de estar alegres, pero hay momentos de afligirnos, hay momentos de llorar y de lamentar. ¿Cuándo? Cuando reconocemos en dónde hemos estado. Cuando nos damos cuenta de qué tan lejos hemos estado de Dios. Cuando nos damos cuenta de cuántos ídolos y cosas hemos levantado en nuestro corazón por encima de Él. Y en ese momento está bien afligirse. En ese momento está bien lamentar. Hermano, no afane a una persona que está afligida por arrepentimiento. No la afane, no le corte el proceso. ¿Sí? No le diga, fresco, no, hágale, no, ya, levántese, no importa, vamos para adelante. No, déjela afligirse, deje lamentarse, deje que se llore. Si lo está haciendo en el sentido de, me arrepiento, veo lo que hice mal, pido a Dios misericordia, le ruego a Dios que transforme mi vida, le ruego a Dios que cambie, le ruego a Dios que quite los ídolos de mi corazón, que me vuelva a Él, que me humille a Él, que me dé de su gracia. Y a veces en esos momentos lo hacemos en ese sentido. En las cosas que usaban risa para nosotros, nos damos cuenta que eran dolor y lloramos en lugar de gozarnos en ella. Este pasaje, este párrafo acaba en el versículo 10 con una promesa con la que quiero que nosotros nos vayamos, con la certeza de que Dios va a actuar en nuestras vidas a medida que nosotros nos acerquemos a Él. Versículo 10 dice, humillados en la presencia del Señor y Él os exaltará. ¿Quieres ser levantado? ¿Quieres ser puesto en un lugar alto? Primero vaya a un lugar bajo delante del Señor. No luche en sus propias fuerzas por alcanzar la cima. Luche por humillarse delante de Dios y tranquilo que Dios lo va a poner en el lugar donde Él quiere ponerlo. ¿Cuál es entonces la fuente de nuestros conflictos? No son las personas a nuestro alrededor ni las circunstancias, son nuestros deseos, son nuestras pasiones, son nuestros ídolos. ¿Deseas dar solución a los conflictos en tu vida, a la manera en que Dios quiere y desea? Empieza por examinarte a ti mismo y ir en pos de Dios en humildad y que Él examine tu corazón. La próxima vez que usted tenga una pelea con su esposo, esposa, hijos, jefe, jefa, compañero, compañera, pare después de la pelea y piense, ok, exactamente qué pasó aquí. ¿Qué estaba yo deseando? ¿Qué fue lo que me quitaron? ¿Qué fue lo que quería conseguir en ese momento? Mírelo, examínelo. Y en el momento en que se dé cuenta, llévelo delante del Señor. Humíllese delante de Él. Confiese de ese deseo y pídele a Dios que lo cambie por un deseo para Él. Yo le aseguro que a medida que hacemos ese ejercicio, en la gracia y el poder de Cristo Jesús en nuestras vidas, seremos transformados. Nuestro carácter será más como el de Cristo. Nuestro testimonio será más fuerte y brillante. Y este mundo será impactado por personas que en lugar de tener conflicto, somos lo que dice
Jesús en el Sermón del Monte, pacificadores y personas que buscan la paz y bienaventurados en todo lo que hacemos. Oremos. Padre, gracias por tu preciosa palabra y por comunicarnos tu voluntad y tu deseo para con nosotros. Siempre es un reto muy grande escuchar tu palabra, porque no queremos pararnos de este lugar y ser oidores y no hacedores de ella. No queremos ser como el hombre que se mira al espejo y luego se olvida de cómo era y en el cual nunca hay cambio y nunca hay transformación. Yo quiero rogarte hoy, Señor, porque mis palabras es imposible que lo hagan, pero el poder de tu Espíritu puede hacerlo. Que tú traigas transformación a esta congregación y a cada persona en este lugar a través de este pasaje. Señor, mételo en sus corazones y en su mente, Padre. Recuérdales, Señor, hazles olvidar quién lo predicó, quién lo enseñó, pero que Santiago 4 quede grabado en sus mentes, mi Señor, y que salga cada vez, Señor, que hay conflicto en sus vidas. Señor, ayúdanos hoy como iglesia tuya, mi Señor, iglesia de Cristo, a amarte y a representarte como tú lo deseas. Nos humillamos hoy delante de ti, pedimos de tu ayuda, Señor. Clamamos, Señor, que nos transformes y que nos limpies, mi buen Dios. Y suplicamos, hermoso Dios, poder vivir el evangelio de la manera en que tú lo deseas. Gracias, Rey, por esta oportunidad de escucharte a ti y aprender de ti. En el nombre de Jesús, amén. Gracias.